tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Muy buenas noches, mi nombre es Fernanda Ramírez y estas son las noticias que usted tiene que saber antes de que concluya el día de hoy. Comenzamos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en donde esta mañana liberaron al pastor evangélico Alejandro Jiménez Jiménez, luego de que un grupo de manifestantes exigieran su liberación. Vamos con el video. Gracias a Dios se logró el objetivo, mis hermanos. Aquí tenemos libre al pastor Alejandro, junto con el apóstol. ¿Listo, Domingo? Libre. Un saludo, Domingo. Así es. Gracias, iglesias, gracias, organizaciones sociales. El pastor Alejandro Jiménez está libre. El gobierno federal resolvió ponerlo en libertad al no encontrarle elementos constitutivos de delito. Así es. Y pues aquí yo saludo al presidente Obrador. Este tema queremos se desahogue en el término federal. Gracias a toda la iglesia, a los compañeros, a las organizaciones sociales que han apoyado en este caso. Pues, ya el pastor está libre. ¿Quiere decirles algo? En otras noticias le comento que lanzan operativos para evitar aglomeraciones afuera de la Comar. A petición de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Servicios Públicos realizó un operativo acompañado de la Policía Municipal e inspectores para evitar que se realicen aglomeraciones. Este operativo fue acompañado por parte de una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal y la Guardia Nacional, quienes dieron acompañamiento a los inspectores, quienes hicieron de su conocimiento a los vendedores que se debe respetar las medidas sanitarias. Desde este lunes, los inspectores llegaron a las afueras de la Comar para solicitar a las personas que realizan la venta de diversos productos para que no generen acumulaciones de personas, ya que la pandemia ha cobrado mayor fuerza. En ese sector poblacional se ha posicionado vendedores de frutas, alimentos, aguas frescas, lapiceros, folders, zapatos y comida rápida, tanto de nacionalidad mexicana y en su mayor extranjeros. A los vendedores que circulan de manera esporádica también se les hace el exhorto porque es una zona donde han llegado a acumularse más de 2,000 migrantes, entre ellos niños, adolescentes, mujeres. La semana pasada, las autoridades federales lanzaron un nuevo mecanismo de atención para los cientos de migrantes que tenían un desorden y descontrol, ya que la atención era presencial. Recordemos que estas medidas sanitarias es más que nada por la salud de los pobladores y de los extranjeros que se encuentran afuera. En otras noticias le comento que el gobernador Rutilio Escandón agradeció al gobierno de la República porque siguen mandando vacunas para el estado de Chiapas. Siguen arribando las vacunas a Chiapas. Le agradecemos mucho al gobierno de la República porque estas medicinas salvan la vida. Tenemos suficientes biológicos, así que por favor, acude a tus centros de vacunación. La vacuna es preventiva, hace posible que se evite esta enfermedad del COVID-19 y también que proteja la salud de todas y de todos. Así que por favor, vamos todos a vacunarnos. En otras noticias le comento que el Magisterio de la Sección 7 pide a la Secretaría de Salud que no encomiende a los padres a incitar el regreso a clases. El Magisterio de la Sección 7 y de Costa Grande pidió que el gobierno federal no encomiende el peso del regreso a clases a los padres de familia, porque las autoridades se requieren deslindar de decir regresemos el 30 de agosto, pero ustedes sanitizan, limpian y ponen todos los materiales y medidas sanitarias. Irving Estudillo Herrera, secretario de la Organización 5 en la Costa Grande, en Tapachula, por lo que exigió que los impuestos recaudados se utilicen para cubrir las necesidades de las escuelas en medio de esta pandemia. Comunicó que serán los propios padres de familia que revisen la situación de la tercera oleada de casos de COVID-19 antes de regresar a las aulas porque es alta tasa de contaminados por la pandemia. Añadieron que no es tarea de los
maestros poner fecha al retorno a clases, sino de las autoridades. Muchas gracias por las imágenes. En otras noticias, le comento que un sujeto fue atrapado en en la capilla de San Sebastián, puesto él entró a orar y terminó robándose artículos de esta iglesia. El hecho se registró la tarde de este lunes, en el cual un ciudadano que alcanzó a observar las malas intenciones de inmediato reportó el hecho a las autoridades a fin de que pudiera dar con el paradero del presunto ladrón. Los efectivos policíacos llevaron a cabo un operativo por la zona dentro de la ciudad, luego de que se denunciaran que los micrófonos que se usaban para oficializar misa y para las actividades eclesiásticas habían sido robados. Los elementos policíacos pudieron dar con el sujeto luego de las características descritas por el denunciante, por lo que le marcaron el alto para realizar una revisión de rutina en donde le encontraron micrófonos de la parroquia. Fue así que procedieron a la detención de quien dijo llamarse Gabriel N., quien habría aceptado que robó los micrófonos con fines de venderlos o llevarlos a una casa de empeño, pues requería el dinero. Es lamentable escuchar y saber de este tipo de noticias y se agradece a las autoridades por haber tomado cartas en el asunto. De igual manera, le comento que tras un accidente fueron 3 personas lesionadas, pues esto fue un accidente automovilístico ocurrido aquí en la capital. La tarde de este lunes, en la vía carretera que conecta la ciudad Tuxtla Gutiérrez, justo en el crucero de Llano San Juan, los protagonistas fueron 2 camionetas, ambas marca Nissan con placas del estado de Guanajuato y otras con placas del estado de Chiapas, en donde los viajantes de la camioneta blanca resultaron con lesiones. Personal de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana de esta localidad acudieron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios a los ocupantes de ambas camionetas, en donde informaron que los afectados fueron Ricardo N., de 18 años de edad, Luis N., de la misma edad, y María Socorro N., de 49 años, mismos que no fueron trasladados a una instancia médica, al no presentar heridas graves, mientras que la agente de la Guardia Nacional procedieron a la detención del conductor de la camioneta tipo estática color gris con el presunto responsable de este hecho. Le comento que hoy en la ciudad maya retienen a un ladrón que cortó el cuello de su víctima. Elementos de la policía municipal lograron la aprehensión de quien presuntamente fuera el responsable de causar una herida cortante en el cuello y robarle sus pertenencias a una persona que caminaba por el fraccionamiento Ciudad Maya. Se trata de Ricardo N., alias El Cachorro, quien fue vinculado a procesos al penal del Amate luego de que fueron identificados por la víctima de ser presunto agresor y atracador. De acuerdo con los informes de las autoridades, el inculpado fue detenido por agentes policíacos municipales, luego de que los ciudadanos reportaran como sospechosos en el barrio Juan Sabines. Sin embargo, luego de su detención, se supo que la víctima del atraco en Ciudad Maya lo reconoció, por lo que las autoridades del Ministerio Público ordenaron su vínculo a proceso. Regresamos nuevamente a la capital, en donde en Tuxtla Gutiérrez navajean en una riña a un joven. Vamos con la información de nuestro compañero. De la colonia Las Granjas se registró una riña callejera entre 2 sujetos. Uno de ellos terminó siendo herido por su agresor. Presenta 2 lesiones, una en la parte de la espalda y una más en la cabeza. Gracias por la información. Nos vamos a la ciudad de Tapachula, Chiapas, en donde nombran al nuevo cónsul de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua envió de nuevo a sus funcionarios consulares para atender a sus connacionales a la frontera sur de México, especialmente en Tapachula. El nuevo cónsul de Nicaragua, Denis Antonio Ruiz Castillo, sustituye a la licenciada María de los Ángeles Blandón Salinas. Ruiz Castillo mencionó que proviene de Managua, capital de Nicaragua, con encomiendas de atender sus connacionales en cuanto se instale. El diplomático agradece al gobierno de su país la oportunidad de trabajar en esta ciudad, a la que llegan cientos de migrantes de muchas nacionalidades. Esta persona agradece que se le dé la oportunidad en el país para poder trabajar. En otras noticias le comento que
fallecen 42 mujeres que trabajan en el trabajo sexual. La presidenta de la Asociación Civil La Brigada Callejera, en apoyo a la mujer, Elisa Martínez, dio a conocer que han fallecido más de 42 trabajadores por COVID-19 del mes de marzo hasta la fecha. Elvira Madrid Romero, presidenta de la Asociación Civil, contó que las mujeres han muerto adentro de las casas o de los hoteles, pero para que las personas no tengan problemas, las sacan y aparecen muertas. Aparte de lo que hemos visto es que ha aumentado la violencia contra las compañeras, la delincuencia organizada queriéndoles cobrar derecho de piso, abusos de las cooperaciones por no dejarles trabajar. Tras sostener una reunión con el Consulado de Nicaragua, Guatemala y de El Salvador para anunciar una campaña para realizar el próximo 30 de agosto de la fuente danzarina del Parque Central para dar la atención a la población migrante. Lo que estamos pidiendo con esta campaña es que cada quien, desde lo que hace, pueda decir necesidades que tienen las personas. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, en qué ocasiones no se tiene ni para esta protección. Como es antes dicha, se pide que las personas que tienen estos recursos o van a requerir estos servicios tomen las medidas sanitarias, puesto que las sexoservidoras han tenido varios contagios y, como es mencionado antes, han fallecido por COVID-19. En noticias internacionales le comento que continúan las protestas en Cuba. Vamos con la información. ¡Libertad! 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 La palabra libertad es una de las que más se repiten en Cuba, pero pocas veces con ese significado. Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso maleconazo de 1924, en plena crisis de periodo especial. El gobierno es muy consciente de la gravedad de la situación y ordenó un importante despliegue militar de policías. El presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para, dijo literalmente, el combate. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. En la ciudad de San Antonio de los Baños comenzaron las protestas de forma espontánea desde el domingo por la mañana. La amplia difusión a través de redes sociales hizo que pronto la gente se fuese a las calles en otras ciudades. Las protestas han llegado incluso a la capital. Centenares de personas se reunieron en el malecón de La Habana, pero en las redes sociales se pueden ver videos de marchas en otras zonas de la ciudad. La violencia no se ha hecho esperar. La seguridad del Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad. Nos cayeron a golpe porque veníamos caminando por la calle. Estas protestas se producen en una jornada en la que Cuba registró por varios días consecutivos un nuevo récord diario de contagios y muertes por coronavirus. Sin embargo, quienes salen a protestar tienen muy presente su harto por la crisis económica y las privaciones del Estado. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Fernanda Ramírez para Ultimátum Noticias. Muchas gracias por la información. Estas fueron las noticias de este lunes 19 de julio. No se olvide seguirnos el día de mañana a la misma hora. Gracias por acompañarnos. De igual manera, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Ultimátum Noticias, donde la verdad no puede esperar. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.